El Parque de los Encuentros. Los vecinos del pintoresco barrio de Esquerra del Sur estaban de auténtica enhorabuena. Tras meses de paciencia y gestiones constantes, la Junta Municipal por fin había instalado un precioso parque infantil justo en el corazón del vecindario. La noticia corría de boca en boca con un entusiasmo contagioso. Entre la multitud congregada para la inauguración, un reportero local buscaba impresiones directas de los ciudadanos. Al acercarse a don Chema, un hombre entrañable y culto que regentaba la tienda del barrio, le preguntó qué opinaba sobre aquella gran novedad y si la gente estaba contenta. El buen hombre respondió con el rostro iluminado que sí, que estaban muchísimo más que contentos, porque aquel parque representaba una hermosa noticia para toda la comunidad. Acto seguido, emocionado por la trascendencia del momento, anunció que disponía de un poema redactado por él mismo especialmente para el evento y comenzó a desplegar una hoja de papel. Sin embargo, Aída, una vecina de carácter firme y voz contundente, le interrumpió al instante pidiéndole que dejara a un lado las pesadeces de las poesías en pleno acto de apertura. Mientras tanto, en un rincón del lugar, el divertido y particular Luisma miraba fijamente a una cámara de grabación con expresión soñadora. Dirigiéndose a la lente, exclamó con absoluta naturalidad que saludaba a su propio ser del futuro desde el pasado y se enviaba ánimos a sí mismo. A pocos pasos de allí, Barajas observaba la escena con la cabeza ladeada. Comentó que a él la llegada de las instalaciones le parecía bien, aunque le gustaría mucho que la próxima vez invirtieran en la biblioteca local, dado que él ya se había leído los 3 únicos libros que albergaba el recinto. Por su parte, la carismática Macu expresaba su profundo alivio al ver los columpios, confesando con humor que estaba harta de inclinar la mesa de su cocina en casa para que su pequeño Luisito la utilizase como si fuese un tobogán. Por otro lado, Barajas, ajeno a los comentarios sobre la infancia, reflexionó en voz alta sobre la injusticia de que todo lo bueno en esta vida pareciera estar destinado a los niños, desde los columpios hasta los globos y las golosinas, mientras que a los adultos solo les tocaba el trabajo, los impuestos y las obligaciones. En un arrebato de cómica indignación, llegó a gritar que abajo la infancia, lo que provocó que Aída le mandara callar de inmediato llamándole insensato. Chema, aprovechando la pausa, retomó el tono solemne y declamó finalmente sus versos, comparando el vaivén del columpio y del tobogán con la vida misma, que va y viene como un bumerán. Lejos del bullicio de la plaza, en el interior de una de las viviendas del barrio, Aída y Chema se encontraban alrededor de un viejo televisor que acababa de apagarse con un chasquido seco. El aparato, tras 15 años de fiel servicio, parecía haber llegado al final de su vida útil. Chema calculó apesadumbrado que la reparación o la compra de una nueva pantalla costaría como mínimo unos 400 euros, una suma que en su peculiar mente de comerciante equivalía a 10 palés enteros de chirimoyas. Aída le reprochó entre risas porque siempre medía las finanzas en frutas y le aseguró que aquello tenía arreglo fácil. De inmediato sacó una caja de herramientas, se dispuso a inspeccionar la parte trasera de la máquina y le pidió a Chema la llave inglesa para ponerse manos a la obra. Chema, algo confundido con los instrumentos, le entregó lo que tenía a mano mientras ella le sugería de forma desenfadada que mejor se fuera a la cocina a preparar el almuerzo y le alcanzaba el delantal. Lejos de molestarse, el hombre aceptó la tarea con total naturalidad, argumentando que se encontraban en pleno siglo XXI y que no había absolutamente nada de malo en que una mujer arreglase los electrodomésticos mientras un hombre preparaba la comida. Aída, admirada por la eficacia de sus propios brazos, sonrió para sus adentros al comprobar que la casa estaba llena de dinamismo y que a partir de ese instante ella tomaría las riendas de su tiempo libre con la cabeza bien alta. Paralelamente, en otro punto de la zona, una citación policial inesperada había sembrado el pánico entre el ingenuo Luisma y la ocurrente Macu. Ambos caminaban a paso apresurado hacia la comisaría del distrito, temblando ante la sola idea de que los terminasen metiendo en la cárcel. Macu se preocupaba seriamente por la posibilidad de que le tocara la litera de arriba en la celda, una altura a la que temía no poder llegar, mientras que a Luisma le aterrorizaba la sola perspectiva de ser interrogado, pues las preguntas directas le ponían de un nerviosismo insoportable. Al cruzar el umbral del edificio policial, preguntaron con timidez a un agente de servicio la razón de la llamada. El oficial les indicó amablemente que aguardaran un instante, pues de inmediato se personaría su compañero de apellido Parrondo para aclarar el asunto. Al escuchar el nombre de Parrondo, a Luisma se le desencajó el rostro de puro espanto.
Aunque confesó no conocer de nada a dicho agente, insistió categóricamente ante Macu en que ese apellido sonaba a persona de carácter implacable y temible, a diferencia de nombres amables como Agapito. La tensión entre ambos creció exponencialmente, recordando viejos malentendidos del pasado, como el día en que limpiando la iglesia dejaron a un pingüino desorientado, o cuando en la residencia de ancianos desenchufaron un aparato para conectar la aspiradora. Sin embargo, para su inmenso alivio y sorpresa, cuando el famoso agente Parrondo hizo acto de presencia, resultó ser un hombre sumamente profesional y afable. El agente les explicó sonriente que simplemente los había citado porque deseaba contratar los servicios de su empresa de limpieza, llamada Aida Lai, para dejar la comisaría impecable. Luisma, al comprender que todo era un simple encargo laboral, suspiró lleno de dicha, exclamando que las piezas del rompecabezas por fin encajaban perfectamente y despidiéndose del policía con efusivos gestos de simpatía. Mientras la paz parecía retornar por un lado, en el pequeño bar de la acera principal la instalación del parque infantil había generado una auténtica tempestad. El dueño del establecimiento, Mauricio Colmenero, un hombre cascarrabias, con bigote frondoso y amante de la tranquilidad, contemplaba con absoluta desesperación la terraza de su local. La presencia constante de los pequeños jugando alegremente a pocos metros le resultaba insoportable, pero lo que terminó por desatar su furia fue la estricta normativa de salud que prohibía tajantemente fumar a menos de 50 metros de una zona recreativa infantil. Aquella restricción alejaba a sus clientes de toda la vida y amenazaba con arruinar su negocio por completo. Cuando una pelota de goma fue a parar por accidente bajo su mesa, una simpática niña se acercó a pedírsela con inocencia. Mauricio, en lugar de devolverla con amabilidad, la lanzó lejos con un gesto de profundo disgusto. Decidido a no permitir que el recinto infantil arruinara sus ganancias, el hostelero tramó un plan en la sombra para clausurar o inutilizar las instalaciones esa misma noche. Para llevar a cabo su propósito, buscó la complicidad de su empleado Machu Picchu, a quien ordenó ayudarle a desmantelar los columpios en la oscuridad. Esa misma madrugada, la sombra del misterio se apoderó de las calles del barrio. Mientras Mauricio y Machu Picchu intentaban desmontar las estructuras del parque sin hacer ruido, Luisma y Macu terminaban de realizar su turno de limpieza en la comisaría. De manera completamente accidental y debido a un despiste colosal de Luisma, este se confundió de mochila al salir del recinto policial y se llevó consigo la bolsa de herramientas del agente Parrondo, la cual contenía en su interior una gorra oficial y una réplica de atrezo de una placa. A la mañana siguiente el vecindario despertó consternado al descubrir que el parque infantil amanecía con varios desperfectos y totalmente precintado. La noticia causó un profundo malestar entre las madres y los padres de la zona. Soraya y Aida miraban el desastre con impotencia, mientras Teresa, una vecina del barrio, expresaba su indignación en plena calle sosteniendo un avioncito de juguete roto perteneciente a su hijo. Mauricio, fingiendo absoluta inocencia ante todos, intentó desviar las sospechas atribuyendo el acto vandálico a desconocidos. Sin embargo, en un giro inesperado para ganarse la simpatía de Teresa y ocultar su responsabilidad, Mauricio adoptó una identidad falsa utilizando el nombre de Osvaldo, presentándose como un amable ciudadano preocupado por el bienestar de los niños. Al mismo tiempo, la confusión respecto a la mochila robada dio lugar a situaciones completamente desopilantes. Luisma, fascinado por la gorra de policía que había encontrado en su bolso, comenzó a pasearse por el barrio con un aire de autoridad desbordante. Convencido de que la vocación de servicio público corría por sus venas, empezó a impartir orden entre los vecinos de la manera más insólita posible, llamando la atención a Barajas por llevar demasiadas pipas en los bolsillos y pretendiendo multar el exceso de buen humor. Barajas, desconcertado por el cambio de actitud de su amigo, acudió en busca de Fidel para intentar comprender las sutilezas de la comunicación humana. Fidel intentó explicarle paciente y pedagógicamente el concepto de la ironía, mostrándole cómo a veces las personas dicen exactamente lo contrario de lo que piensan con una intención humorística o sarcástica. Barajas, haciendo un esfuerzo sobrehumano por asimilar la lección, comenzó a aplicar la ironía de forma disparatada a cada frase que pronunciaba, provocando la risa incontenible de todos los presentes. Por otro lado, los líos domésticos en la vivienda de Chema continuaban. Decidido a demostrar que poseía una gran destreza para el bricolaje y que no necesitaba ayuda para las tareas del hogar, Chema se propuso reparar la cerradura de la puerta principal. Con el martillo en la mano y la determinación en el rostro, intentó colocar un simple pomo,
pero tras horas de golpes desafortunados y torpezas memorables, terminó abriendo un enorme agujero en la pared que conectaba directamente con el salón de la casa vecina. La llegada de Junca, una mujer resuelta y práctica con grandes conocimientos en reparaciones caseras, salvó la situación. Con absoluta destreza y en cuestión de minutos, Junca arregló el estropicio, enseñándole a Chema que la verdadera valentía residía en reconocer las propias limitaciones y en saber pedir ayuda cuando se necesitaba. Mientras tanto, en la comisaría, el agente Parrondo descubrió con asombro que su mochila de servicio no aparecía y que en su lugar había una bolsa llena de utensilios de limpieza. Decidido a resolver el enigma, solicitó la elaboración de un retrato robot del sospechoso que había sido visto merodeando por los pasillos a altas horas de la noche. Cuando la noticia llegó a oídos de Luisma y Macu, el pánico volvió a apoderarse de ellos. Temiendo ser descubiertos, lograron colarse sutilmente en el sistema informático de la oficina para modificar el dibujo digital antes de que fuera impreso. Modificaron los rasgos de la imagen poniéndole gafas gigantes, una nariz prominente y una expresión disparatada, asegurándose de que la ilustración resultante no guardara el menor parecido con la realidad. Al caer la tarde, la verdad sobre los acontecimientos del parque comenzó a salir a la luz de manera inevitable. Teresa y varios vecinos, tras seguir una serie de pistas evidentes, descubrieron que el supuesto ciudadano modélico llamado Osvaldo no era otro que el propio Mauricio Colmenero. Y que los daños causados en el parque infantil habían sido fruto de su egoísta afán por mantener libre la terraza de su establecimiento. Acorralado por la evidencia y avergonzado por sus acciones, Mauricio no tuvo más remedio que confesar la verdad ante todos los congregados. Lejos de responder con ira o violencia, la comunidad del barrio dio una lección ejemplar de concordia y solidaridad. Aída, Chema, Soraya y el resto de los vecinos se reunieron en la plaza central para hablar con Mauricio de manera serena pero firme. Le hicieron comprender que el barrio pertenecía a todos, tanto a los adultos que buscaban un espacio de descanso como a los niños que necesitaban un lugar seguro para jugar y crecer felices. Emocionado por la generosidad de sus vecinos, que decidieron no denunciarle a cambio de que reparase los daños de su propio bolsillo, Mauricio aceptó asumir la responsabilidad total de las obras. Con la colaboración inestimable de Junca, Chema y hasta del propio Luisma, la reconstrucción del parque se llevó a cabo en tiempo récord. Los columpios fueron fijados con solidez, el tobogán quedó reluciente y las vallas de madera se pintaron con alegres colores luminosos. Además, la Junta Municipal acordó delimitar una zona especial en la plaza para que los clientes del bar pudieran disfrutar del aire libre sin interferir en el área de juegos de la infancia. El día de la reinauguración oficial, el sol brillaba con todo su esplendor sobre Esquerra del Sur. Los niños corrían entusiasmados de un lado a otro, mientras sus risas llenaban el ambiente de una alegría contagiosa. Don Chema, luciendo su mejor traje, subió a un pequeño estrado colocado junto a las flores y desplegó de nuevo la hoja de papel que guardaba con tanto cariño. Esta vez, la multitud guardó un respetuoso y cálido silencio. Chema declamó su poema entero, dedicando sus versos a la amistad, a la convivencia pacífica y a la importancia de mantener siempre vivo el espíritu alegre de la niñez en el corazón. Al finalizar la lectura, la plaza entera estalló en un sincero aplauso. Luisma, luciendo una gran sonrisa, abrazó a su amigo Barajas, mientras Aída contemplaba la escena satisfecha, sabiendo que las dificultades superadas habían servido para unir más que nunca a toda la comunidad. El barrio de Esquerra del Sur demostró así que, cuando reinan el respeto, la comprensión y el sentido del humor, cualquier problema encuentra siempre una solución justa y dichosa para todos.